Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En las últimas semanas hemos sido testigos de la normalización del discurso militarista y belicista dentro de la Unión Europea y que debería preocuparnos a todos. Los políticos y los medios de comunicación están hablando abiertamente de ir a la guerra contra Rusia, lo que evidencia el auge del militarismo dentro de la Unión Europea. Poco a poco están preparando el terreno político, ideológico y social para que la gente vea normal ir a la guerra contra Rusia y, de esta manera, defender la Unión Europea. El militarismo es uno de los rasgos del imperialismo y los comunistas debemos trabajar desde ya para que no se normalice este discurso o peor aún, que la gente asimile la idea de ir a la guerra contra Rusia. Así que en este vídeo quiero decirlo alto y claro, no a la guerra. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! En los últimos días, las masas trabajadoras de Europa han podido ver y oír las distintas declaraciones de políticos europeos que están normalizando la idea de ir a la guerra contra Rusia. No sé si os acordaréis, pero a finales del año pasado, coincidiendo con el fracaso de la contraofensiva ucraniana, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, avisó a los países otanistas que deberían estar preparados para recibir malas noticias, lo que parece que fue un preludio del aumento del militarismo dentro de la OTAN y concretamente dentro de la Unión Europea. A medida que han pasado los meses, la guerra de Ucrania, la dirección de la guerra de Ucrania no ha cambiado. Es más, Rusia ha conseguido imponer su dominio y la dirección de la guerra. Recientemente hemos podido ver cómo los rusos han conseguido tomar Avdiivka, de modo que los mandatarios europeos se han empezado a poner nerviosos y han empezado a hablar de una posible guerra contra Rusia, lo que en verdad es una barbaridad, porque llevaría al mundo a una tercera guerra mundial. Pues en una reunión de líderes europeos y de la OTAN en París, Macron dijo que la victoria de Ucrania en la guerra era clave para la seguridad de Europa y que no debían descartar mandar tropas de la OTAN a Ucrania para derrotar a Rusia. O sea, cruzar una línea roja y literalmente declarar la guerra a Rusia, lo que supondría el inicio de una tercera guerra mundial y el desastre para toda la humanidad. Esta postura, es decir, la opinión de mandar tropas de la OTAN a suelo ucraniano, ya fue advertido por el presidente eslovaco Robert Fico. Y la verdad es que no nos mintió, porque las palabras de Macron dan la razón a Robert Fico. Pero, ¿qué es lo que pasa con este tipo de políticos como Robert Fico? Es que los medios de comunicación rápidamente dicen que es un mandatario europeo prorruso. Y esa es la seriedad de los medios de comunicación de Europa, de que todo mandatario que no esté de acuerdo en ir a una guerra fratricida, a una guerra que sería un desastre para el mundo contra Rusia, es prorruso. Pues todo aquel hoy que esté en contra de ir a la guerra contra Rusia es prorruso. Esa es la seriedad de los medios de comunicación de Occidente y de Europa. Bien, pues después de que Macron dijera que no se debía descartar mandar tropas de la OTAN a Ucrania, distintos gobernantes, mandatarios, reaccionaron a estas palabras y yo he recogido las reacciones que en mi opinión son las más importantes. Pues el canciller alemán Olaf Scholz rechazó las palabras de Macron y aseguró que no habrá tropas de la OTAN en Ucrania. Pilar Alegría, portavoz del gobierno español, también rechazó las palabras de Macron. Joe Biden
también declaró que no enviará tropas a Ucrania y que apuesta por mandar material armamentístico o dinero a Ucrania. Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, dijo lo siguiente: el apoyo de Italia no incluye la presencia de tropas de Estados europeos o de la OTAN en territorio ucraniano. O el propio jefe de la OTAN ha asegurado que no hay planes de enviar tropas de combate de la OTAN al territorio ucraniano. En verdad, solamente los países bálticos y concretamente Estonia y Lituania han sido los únicos que, han suscrito a las palabras de Macron y han dicho que no se debe descartar tan a la ligera lo que ha dicho Macron. O sea, que deberían valorar y debatir mandar tropas a Ucrania, lo que demuestra también el carácter rusófobo de las repúblicas bálticas y sobre todo belicista y militarista. Pero es que la cosa no acaba aquí, porque las palabras de Macron han tenido una repercusión internacional enorme, debido a la peligrosidad de sus palabras, porque es que es muy peligroso lo que dijo Macron. Pues lógicamente, su propuesta de mandar tropas de la OTAN a Ucrania llegó al Kremlin y, concretamente, hasta Putin. Pues Putin, en su discurso anual al Parlamento, advirtió que la presencia oficial de tropas de la OTAN en suelo ucraniano podría suponer un verdadero desastre para la humanidad y advirtió que Rusia tiene armamento nuclear capaz de destruir toda la civilización. Lógicamente, después de la réplica de Putin, pues toda la prensa pro-occidental y pro-OTAN pues empezó a sacar portadas y titulares diciendo que Putin ha amenazado a la Unión Europea con usar armas nucleares, ¿no? Pero aquí se ve también que tramposos son la mayoría de medios de comunicación de Europa, que en realidad no son otra cosa que propagandistas del imperialismo otanista, porque fue Macron, no Putin, el que cruzó la línea al proponer mandar tropas de la OTAN a Ucrania. Era Macron el que quería oficializar la guerra de la OTAN contra Rusia. Putin realmente lo que hizo fue responder y poner tierra de por medio para que a los mandatarios otanistas ni se les pase por la cabeza entrar directamente en la guerra, porque supondría una guerra abierta contra Rusia. Porque a veces Macron, el pequeño Napoleón, parece que no mide sus palabras, o se cree, tiene tanta prepotencia, que cree que sus palabras no tienen repercusión alguna. Y esto es muy fuerte porque no se puede hablar por hablar. Y más aún sabiendo que es un mandatario muy importante de Europa y una de las principales potencias imperialistas del mundo. Es decir, que su palabra, sus declaraciones, tienen importancia y tienen repercusión. Pero claro, ¿qué hacen los medios de comunicación? Los medios de comunicación esconden lo que dijo Macron o lo omiten y se enfocan en lo que dijo Putin. ¿Para qué? Para que las masas vean, ¡ay, qué malo es Putin! Putin amenazado con bombardearnos con bombas nucleares. Y así la gente, pues, acaba asimilando ese discurso rusófobo y, sobre todo, anti-Putin, ¿no? En este caso. Y cuando la cosa parecía que ya se había calmado con las palabras de Putin, haciendo ese órdago realmente, ¿no? Pues tuvo que aparecer Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, para avivar nuevamente el militarismo dentro de la Unión Europea y dijo que tal vez la guerra contra Rusia no era inminente, pero tampoco imposible. Y además en ese mismo discurso instó a los países miembros de la Unión Europea al rearme y a la modernización de sus ejércitos para estar preparados ante una posible guerra contra Rusia. Es que es una barbaridad lo que dice esta gente. Porque las palabras de Macron tal vez sería una propuesta lanzada al aire, pero ya Ursula von der Leyen está hablando de un rearme y de modernizar los ejércitos de Europa, no porque le apetezca, no, para estar preparados para una guerra contra Rusia. Es que es realmente una burrada. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que Macron se ha visto respaldado
por las palabras de Ursula von der Leyen, y ha dicho lo siguiente. Por las palabras de Ursula von der Leyen, y ha dicho lo siguiente. Seguramente nos acercamos a un momento para Europa en el que será necesario no ser cobardes. La guerra ha vuelto a nuestra tierra. Las potencias que se niegan a detenerse extienden cada día la amenaza. Tendremos que estar a la altura de la historia y de la valentía que implica. Todo esto demuestra que tanto la Unión Europea como distintos políticos de Europa, con Macron a la cabeza, están normalizando un discurso de guerra contra Rusia. Y creo yo que todos los trabajadores de Europa, todos, deberían rechazar y condenar todas estas intenciones militaristas de nuestros mandatarios europeos, porque nos puede llevar a todos al desastre. Pero claro, hasta ahora os he hablado únicamente de declaraciones. Y ya sabemos que muchos políticos están acostumbrados a la demagogia y a la verborrea política. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a los hechos para ver realmente ese auge del militarismo del que os estoy hablando. Pues la militarización de los países de la OTAN es un hecho. Y además va acorde de la fase imperialista en la que nos encontramos, la fase monopolista, la fase imperialista. Pues yo os voy a hablar primero sobre España. Os lo leo tal cual. El gobierno de coalición firmó 166 acuerdos que comprometen el gasto de 28.232 millones de euros, más del doble del presupuesto de defensa para ese año, cerrado en 13.161 millones de euros. España, a su vez, se ha marcado el objetivo de cumplir los estándares de la OTAN y para ello quiere llegar en 2029 a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. Luego, que si faltan hospitales, que se está precarizando la educación pública y demás. No. Queremos llegar al 2% del gasto militar del PIB. Y a finales de septiembre de 2023, por ejemplo, el gasto militar era el 1,26% del PIB y el gobierno prevé que para este año, 2024, pretende alcanzar el 1,3%. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Alemania. Este país, que desde el desmantelamiento de la URSS y del bloque del Este, se ha caracterizado por estar bastante calmado y ser prudente respecto a estos asuntos militares. Pues ahora con la cuestión rusa, es decir, con la amenaza rusa, pues ha apostado por la militarización. Para 2024 planea alcanzar un gasto militar récord, destinando 51.800 millones de euros de su presupuesto a defensa, lo que representa un incremento respecto a los 50.000 millones de euros de 2023. Y el gobierno alemán pretende, a partir del siguiente año, destinar el 2% del PIB al gasto militar. Lo llamativo de España y Alemania es que ambos países están gobernados por gobiernos de coalición supuestamente superprogresistas, lo que demuestra la verdadera farsa de la socialdemocracia clásica, o mejor dicho, socialliberalismo, y la nueva izquierda, que no es otra cosa que el nuevo envoltorio político y social del imperialismo, que le da una cara más amable al imperialismo y que consigamos normalizar un discurso belicista y militarista, pero cuidado, somos el gobierno más progresista del mundo. Porque si todo esto se realizara bajo un gobierno más reaccionario, un gobierno de derechas, un gobierno más conservador, la gente lo vería. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos ponen este tipo de politicuchos progresistas y la gente, bueno, pero invierten en gasto público, se preocupan por la ciudadanía, pero nos están llevando a la guerra contra Rusia. Y todo esto lo podemos ver tanto con el militarismo en su discurso, pero con el militarismo de facto, en la práctica, con la inversión en gasto militar que están haciendo todos estos países. Pues, aparte del caso de estos dos países, también debo de mencionar el plan de la Comisión Europea para una industria de guerra.
La Unión Europea, condicionada por las palabras de Ursula von der Leyen, pues ha puesto manos a la obra para convertir a la Unión Europea en una verdadera potencia militar. De esta manera, con el objetivo de minimizar la dependencia de la Unión respecto a la compra de material bélico extranjero, se ha propuesto los siguientes objetivos. Para 2030, os lo leo tal cual. Los objetivos de la estrategia industrial europea son ambiciosos. Adquirir conjuntamente al menos el 40% de los equipos de defensa de aquí a 2030. Garantizar que, para 2030, el valor del comercio intracomunitario de defensa representa al menos el 35% del valor del mercado de defensa europeo. Asegurar para 2030 que el 50% del material militar que se compre esté producido dentro de la Unión, porcentaje que debe aumentar al 60% en 2035. Aparte de estos datos, que demuestran el auge del militarismo dentro de la Unión Europea, también debo destacar otras cuestiones que evidencian que los países de Europa están involucrados directamente en la guerra contra Rusia. Pues bien, hace unos días Rusia sacó a la luz, filtró una conversación entre altos mandos militares de Alemania en el que planeaban volar el puente de Crimea, hecho que pasó. O sea, al final se acabó volando el puente de Crimea. Entonces, esto involucra directamente a Alemania en esta acción y sobre todo a Alemania en la guerra. A su vez, también se ha filtrado la información de que Reino Unido tiene desplegados algunas tropas en secreto en Ucrania, lo que demuestra que Europa está metida en la guerra de Ucrania. Y también evidencia el carácter de guerra proxy, que lo hemos dicho 1000 veces, de esta guerra. Con toda la información que os he proporcionado, podéis ver que los países europeos, y más concretamente los otanistas, están involucrados directamente en la guerra de Ucrania y trabajan para que Ucrania gane la guerra, porque según ellos, que gane Ucrania la guerra significa que Europa puede respirar tranquila porque no hay una supuesta amenaza de Rusia. El apoyo occidental a Ucrania sobrepasa la simple entrega de material armamentístico o de dinero. O sea, sino que hay tropas europeas en Ucrania. O ayudan los servicios de inteligencia a Ucrania a planear distintos actos de sabotaje o atentados. Y todo esto evidencia el auge del militarismo dentro de la Unión Europea. No me voy a cansar de decirlo. Para normalizar toda esta situación, los medios de comunicación ya hablan de tambores de guerra y preparan a la sociedad europea para la militarización de Europa, que aparte de poder llevar a estos países a una guerra definitiva, lo que va a hacer es agudizar enormemente la lucha de clases en el plano nacional y se va a recrudecer la opresión y la represión dentro de los distintos estados-nación. En el plano nacional, con todo este auge del militarismo, la clase trabajadora va a ver cómo pierde aún más su condición de aristocracia obrera. Y por su parte, la pequeña burguesía y la mediana burguesía va a sufrir un proceso de proletarización, que ya lo está sufriendo, pero esto se va a recrudecer aún más debido a la ofensiva del neoliberalismo, porque esa ofensiva del neoliberalismo está acompañada por el militarismo, que son rasgos inherentes a la fase monopolista del capitalismo en el que nos encontramos. Véase, el imperialismo. Con todo esto también se va a generalizar la represión y la intromisión en distintos movimientos sociales o de protesta que se den dentro de los países de Europa, que de hecho ya se está dando. Y también se va a aumentar el control social. Esto todo es lo que va a traer la militarización de los países de Europa. Y como lo hicieron hace un siglo, las élites europeas o las élites burguesas de Europa van a generalizar el sentimiento social chauvinista entre la gente ante una posible guerra, para que de esta manera la gente no dude en apoyar
a su patria burguesa, de los peligrosos rusos que nos quieren invadir. Es decir, usarán el sentimiento nacional para buscar la conciliación de clases y combatir contra los rusos. Ante toda esta situación, los comunistas debemos empezar a trabajar ya, de manera consciente y consecuente, para defender a la clase trabajadora nacional e internacional. Se debe trabajar partiendo de un mínimo que debe ser la salida de la OTAN. Pero es que esto hay que dejarlo clarísimo, salir de la OTAN. La OTAN, como brazo armado del imperialismo, tiene que ser liquidada de una vez por todas. No se puede hablar de paz con la existencia de la OTAN. Es imposible. Y la primera agitación y propaganda que podemos realizar para ganarnos a las masas debe ser salir de la OTAN. Así de claro. Y también debemos luchar contra la normalización del discurso militarista, para que la gente vea realmente a dónde nos quieren llevar, para que la gente abra los ojos y vea que gobiernos súper progresistas nos están llevando a la guerra contra Rusia. Y lo demuestran con sus actos, aumentando el gasto en defensa, alineándose completamente con Ucrania o con Estados Unidos. Y esto puede llevarnos a todos al desastre. Por eso mismo los comunistas debemos de trabajar para enseñar a las masas trabajadoras lo que supone el militarismo y la normalización de este discurso. Porque la gente no debe dar su vida por defender la patria burguesa en una guerra imperialista. Y sobre todo, hay que explicar a las masas trabajadoras el caballo de Troya que es la defensa de la patria y del sentimiento nacional en términos abstractos, porque va a ser usado por las burguesías nacionales para que, llegado el momento, los trabajadores vayan a combatir en una trinchera, en no sé dónde, en aras de defender la patria, que en realidad es defender a la burguesía nacional. Y todo esto lo harán para que la gente evite desobedecer y dar la revolución en su país. Porque realmente lo que debemos hacer la gente, si la gente quiere realmente luchar, que luche por tomar el poder político, que luche por salir de la Unión Europea, que no luche por los intereses de una burguesía nacional que está encuadrada dentro de una élite financiera internacional. Que no luche por ellos, que luche por nuestra clase. Y no solamente por nuestra clase, también por la clase trabajadora de otros países. Eso es realmente una política independiente y revolucionaria de la clase trabajadora. Todo lo demás es engaño a las masas. Y las élites van a utilizar este sentimiento nacional como un caballo de Troya para que la gente apueste por defender la patria burguesa, porque no les pertenece la patria, antes que que se organicen para dar una revolución y echen a estos parásitos del poder. Y nosotros, los comunistas, debemos de explicar a los trabajadores la justeza y la validez de la tesis leninista del derrotismo revolucionario. Y no debemos ceder ni un solo metro a las tergiversaciones que hace la gente de este derrotismo revolucionario. Debemos explicarlo y debemos enarbolar la bandera del internacionalismo proletario y sobre todo tener muy en cuenta la máxima leninista de convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria que lleva a la clase trabajadora al poder. Eso es lo que realmente va a salvar a la clase trabajadora. La burguesía nacional no nos va a salvar de una posible tercera guerra mundial. No nos va a salvar, solamente nosotros podemos salvarnos. Solamente la clase trabajadora, organizada y actuando de manera revolucionaria, puede evitar el desastre que puede ser la tercera guerra mundial a la que nos están llevando peligrosamente tipos como Macron, Biden o Ursula von der Leyen. Así que, como he dicho al inicio del vídeo, no a la guerra. Bueno, camaradas, voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dar like, si sois nuevos,
suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Y seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!